el tema de las preposiciones coordinadas. Preposiciones o oraciones, bueno, es similar. Entonces hoy vamos a ver los tipos de preposiciones coordinadas. Que la clase, vuelvo a repetir, la sesión pasada vimos en el examen que se nos aplicó que vienen algunas de ellas. Esas preposiciones coordinadas vienen de dos tipos. Dice que para clasificar las oraciones coordinadas, oraciones compuestas que contienen dos o más oraciones simples unidas mediante un nexo coordinante con la misma jerarquía e independencia. Estas dos oraciones son igual, tienen las mismas. Puedo quitar una y sigo entendiendo la otra, o quito la otra y sigo entendiendo la una. Son simples unidas con la misma jerarquía e independencia, por eso se le llaman coordinadas. Tenemos en cuenta que la relación de significado existe entre ellas, nunca van a depender una de otra, siempre van a alcanzar independencia, siempre voy a entenderlas. El nexo que las une, de este modo distinguimos los siguientes tipos: copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Esos son los tipos de oraciones coordinadas, vuelvo a repetir, con la misma jerarquía, con la misma independencia y unidas mediante un nexo coordinante. Entonces tenemos que de oraciones coordinadas encontramos copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. La primera de ellas dice que las coordinadas copulativas, las proposiciones coordinadas o copulativas expresan suma o acumulación. Siempre, copulativas siempre va a ser de suma o acumulación, siempre van a atraer otra, ¿sale? De elementos, y los nexos empleados son y, e y ni, ¿vale? Las copulativas, suma o acumulación. Veo a mi chica y siento que podría enamorarme de ella. En la oración el nexo es y, una de dos proposiciones que suponen la suma de dos acciones: mirar y sentir. Veo y siento. ¿Vale? Si quito una, veo a mi chica, la sigo entendiendo, siento que podría enamorarme de ella, la seguimos entendiendo. Son iguales, independientes una de otras. Es suma o acumulación, coordinadas copulativas. Y siempre los tenemos o nos damos, para tenerlas en consideración o ubicarlas, nos vamos al qué, pues al verbo, ¿verdad? Veo a mi chica y siento que puede. ¿Cuál sería una con e? Con el nexo de e. Pero necesitamos el verbo. Acuérdate de mirar y sentir. Corre e inicia la parte. Corre e inicia, ¿no? O sea, tenemos dos coordinadas, dos oraciones coordinadas que suman y que son independientes, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, en el ejemplo, es veo a mi chica, que es proposición 1, perdón, y el nexo, proposición 2, siento que podría enamorarme de ella. Las proposiciones son como oraciones, ¿sí? Entonces veo y siento, ahí están los dos verbos. Estoy sumando, estoy acumulando. Eso es en las coordinadas copulativas. En las disyuntivas, como su nombre lo indica, plantea una opción. Las proposiciones coordinadas disyuntivas plantean una opción entre dos posibilidades que se excluyen mutuamente y sus nexos son las conjunciones o y u. Hay una opción, vamos al cine o nos quedamos en casa a festejar. La proposición es uno, es vamos o quedar. ¿Sí? Cualquiera de los dos es una opción que me puede dar. Una U con U, ¿cuál sería? Opción. Acuérdense, son opción.
Yo ya tengo una. ¿Vamos al cine u horneamos pastelillos en casa? Pero si se fijan en el verbo, ¿vale? Los verbos, hay que tener cuidado ahí con los verbos. Ok. Las adversativas, bueno, como su nombre lo indica, expresan ¿qué? Una contraposición. Las proposiciones coordinadas adversativas expresan una idea de contraposición, algo que no estoy muy de acuerdo. ¿Y dónde utilizamos mucho ese nexo? ¿Cuál sería el nexo que siempre utilizamos? Exacto, ¿verdad? Me caes bien, eres una persona agradable, pero ya estamos expresando una coordinada adversativa, ¿verdad? La segunda proposición corrige a la primera. Me caes muy bien, pero como que eres muy exagerado. O sea, corrige a la segunda, ¿no? Perdón, la segunda corrige a la primera. Los nexos que aparecen entre ellas son pero, aunque, sin embargo, y sin embargo es más elegante que el pero. ¿Sí? Cuando ustedes ya van a escribir o están escribiendo, ya no poner pero. Sin embargo, sino que, no obstante, aunque, ya tenemos unas coordinadas adversativas, ya nada más no es el pero. Podemos utilizar todas las que tenemos, todos los nexos que aparecen. Dice, la verdad es que mi trabajo es enriquecedor. Sin embargo, en los últimos meses ha sido muy desgastante. Contraposición. Ahí tomen en cuenta, les puse en azul, enriquecedor contra desgastante. Y esos son adjetivos. No son verbos, ya son adjetivos, si ustedes se fijan. ¿Vale? Entonces, ahí es donde ustedes deben de ver la contraposición en qué. Tal vez en un sustantivo o en un adjetivo. ¿Sí? Utilizando los nexos. Las distributivas. Dice que las posiciones coordinadas distributivas expresan acciones alternas que no se excluyen y se unen. Es una acción alterna, pero que no excluye. Y se unen entre los nexos correlativos. Bien, ya, tan pronto como, unas veces, otras aquí, allí, unos otros. Si no te preocupes, de aquí no te corren y allá no te esperan. No lo estamos excluyendo, pero sí se unen. Bien, al otro pues ya, tan pronto como, unas veces, otras aquí, allá, unos otros, etc. Y ahí tenemos unos ejemplos también. Proposición 1, que son oraciones, les comento. Tan pronto se ríe a carcajadas como se queda totalmente serio. Es una acción alterna. No me excluye, pero es alterna. Unas veces llama todos los días y otras veces no sabemos nada de él. Aquí venden fruta y allá venden, o allí venden pescado. ¿Sí? Son acciones alternas, que no están excluidas unas de otras. ¿Qué me dicen las explicativas? Dice que en las proposiciones coordinadas explicativas, la segunda proposición aclara el sentido de la primera, me está explicando el sentido de la primera. Los nexos utilizados son, es decir, esto es, o sea. Le estamos dando una explicación a nuestra idea. Se aproxima una gran borrasca por el oeste, o sea, tendremos lluvia. Mi abuela es taxidermista, es decir, diseca animales. Luis es melómano, esto es, le entusiasma la música. Estamos explicando una de la otra, con sus respectivos nexos. Sí, ya cuando ustedes vean la explicación, estoy haciendo una coordinada explicativa. Ok, aquí, por favor, vamos a copiar el cuadrito y vamos a poner tipo de oraciones, su significado, los nexos y algún ejemplo.
Por favor. Vamos a copiar el cuadrito. Vamos a poner su significado de acuerdo a lo que vimos y lo vamos a revisar. A ver qué tanto se nos quedó. Ay, perdón. Ay, perdón. ¿Qué le gusta de ser maestro? Cuando a los alumnos no les hacen caso a uno. No, ayer tuve una chica muy grosera en clase. Porque estaba jugando y le dije una vez, compañera, por favor. Y siguió jugando. Y ya le dije, mire, si gusta, esperamos tantito aquí afuera, en lo que acaba la clase. Y me dijo, ay, qué felicidad. Y le digo, pues ya si gusta no va a entrar a mi clase. Dice, ay, qué buenas felicidades. Dije, muchachita grosera. A ver. Sí, estaban. No, pues ya después. No, que Sí. ¿qué le dijo? Pues eso, qué felicidad y qué preocupación Era lo único que le faltaba para ser feliz. para ser feliz. De segunda. Ujú. Y vienen muy desatados esos chavos. Y más ese grupo. Me ha costado mucho trabajo. Mucho trabajo me ha costado ese grupo. Es que son muy. Como que están muy chiqueados, no sé. Laboratorista. Como que son. No sé, no les hallo. Tuercen la boca, tuercen los ojos. Bueno, hacen. Digo, es que sí, no, jóvenes, porque sí les estoy explicando de esta forma y quiero que me lo hagan así. Porque más adelante va a haber problemas que van a utilizar con esta forma. Pero ya se lo estoy haciendo. Le digo, sí, está bien, pero así no es. Y se voltean y con los ojotes y me en la boca. Bueno, de veras con ese grupo sí he batallado mucho. ¿Qué es lo que no te gusta? Luego van y no se quedan. ¿Por qué no se quedan? Ya van 2 veces que me cancelan. Que se van. ¿Por qué se van? Pues porque ya se acabó la clase. ¿Cómo que se acabó la clase? ¿Y yo qué? Pues ya después. ¿Así? ¿Y yo qué? No puede ser posible. Lo que sí le gusta. No. Pues que a veces van y dicen, una vez, por ejemplo, fue una chica que es maestra o quería ser maestra, no sé, de ahí del Prestige, de ahí del inglés. Y me dijo que estaba muy agradecida conmigo, porque gracias a mí fue que estudió inglés y era, creo, maestra de inglés. Y yo, órale, son pequeñas satisfacciones. Y yo, pues no me acuerdo haber hecho tanto. Entonces ya estaba grande. No, estaba en
Yo le di clase creo en quinto semestre, cuando yo apenas entré a la escuela, me acuerdo. En el primero o segundo semestre que entré a la escuela, me dieron unos grupos de inglés. Ah, sí, sí, te gustó. Sí, por eso era que... Ok, vamos a poner entonces copulativas, si quieren, para que llenen su cuadrito. Para que llenen su cuadrito. Con ese cuadrito pues ya van a poder estudiar más fácil. ¿Listo? ¿Esa? Disyuntivas. No manches. ¿Y los compañeros? ¿Qué pasó? Si no llegan, te traigan, pero si llegan, llegan como o no llegan. ¿A qué horas tenemos hasta hoy este programa? ¿A qué horas es el horario? En la U. A las 9. Luego empieza Carlos. ¿Después de qué? De un rato. ¿Listo? Adversativas, quedamos que eran, expresan una idea en contraposición. ¿Dónde? Pensando que dijo usted, No, estos vienen, sí, no, estos vienen, mira, yo no entiendo, a veces no quieren trabajar, no quieren, está bien,
pero no son tan, ¿cómo te diré? Pues irrespetuosos, pues esa es la palabra, realmente no quieren hacer por lo que ellos dicen, como ellos dicen, y no, pues no, o sea, y dicen, es que ya lo hice, sí pues, pero no como lo pedí, y no como debe ser, pero por el simple hecho de que dicen que ya lo hicieron, o sea, no. No lleguen algunos al final. Y no, pero en general, o sea, vienen desatados. Y yo digo, bueno, y sí me ha dado trabajo, la verdad. Y sí te digo así con la mano en la cintura, ¿no? No, pues ya nos vamos, o ya nos fuimos. ¿Cómo que se fueron? ¿O por qué o qué? Como que dicen, no tenemos clase o no queremos clase y nos vamos. Y como que tú te tienes que adaptar a lo que ellos dicen, pues, o sea, ¿no? No. ¿Y se van todos? Sí, no se van todos. Se van todos así como que dices tú. ¿Y ahora? Muy confundido. Entonces, todo fue. Una vez yo los estaba esperando y no, pues no llegaron. Y dije, pues, ¿qué pasó? Y me dio el teléfono, le pedí el teléfono a la jefa del grupo. Digo, bueno, dije, oye, ¿qué pasó? Lo estoy esperando. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Pues tenemos clase. No, dice, ya nos fuimos todos. ¿Cómo que ya se fueron todos? ¿Por qué? Dice, porque hubo una reunión con los papás y y salieron, y me tocaba a las 7:20 con ellos. Y dice, salieron como a las 6:30 y ya nadie se quiso esperar. O sea, ¿cómo? Dije, no puede ser. No, yo creo que en la mañana están todavía más. No, es que la mañana estaba dividido, entonces no se va para el grupo. Sí se va a repetir. Pero entonces, no, yo siento que en la mañana está más, no sé, como que el ambiente se me hace más, no sé. No. O sea que ya me acostumbré pues a la tarde. No sé si son solo conmigo o son con todos los maestros, no sé. Pues puede ahí como investigar. Sí, voy a ver. A ver cómo son. Si alguno ya le agarró el modo. No, es que sí, es cansado, te juro, sales cansado, sales estresado, no sé. Ay, no. Que no sé, como que dices tú, pues que pues, estoy diciendo una cosa y no hacen otra diferente. Entonces ya tenemos lo que son las copulativas, distributivas, versativas, distributivas, explicativas. ¿Verdad? ¿Ya acabaron con esa también? Ok. Muy bien, entonces continuamos.
Y seguimos con los conectores de subordinación, los causales y temporales. Me dice que los conectores de subordinación son nexos o palabras que unen dos proposiciones. Y aquí les puse algo de la proposición. Dice que en términos generales es algo que se propone, es decir, es una expresión equivalente de una oración simple aseverativa. Vuelvo al tema, proposición, pues es una oración simple aseverativa. Esto es una oración, ahora estoy utilizando una explicativa, ¿verdad? Esto es una oración en la que se afirma que algo es, que algo existe, o que posee determinada característica, ¿vale? Esa es una proposición, por lo tanto puede ser juzgada como cierta si concuerda esta con la realidad o falsa si no lo hace. Hasta ahí pues le puse lo que era proposición. Entonces oraciones, proposiciones u oraciones, de las cuales una es la principal, oración autónoma, y la otra es secundaria y depende de la primera, por eso se le llama subordinada. Esto es, si yo quito la primera oración o la primera proposición, la segunda no tiene sentido o carece de sentido. Tiene que llevar la primera para tener significado. Por eso se le llama subordinada, ¿sí? Siempre tiene que depender de la primera, porque si tú quitas la primera oración o la primera proposición, la segunda no tiene sentido. Por eso se le llama subordinada, ¿sí? Y ahorita vamos a ver los conectores de subordinación, los causales y los temporales. Tipos de conectores de la subordinación. Conectores causales, dice, los conectores causales establecen relación de causa y efecto. Hola, buen día, adelante. Bienvenidos. Bienvenidos. Dice que los conectores causales establecen relaciones de causa y efecto entre las proposiciones que forman el enunciado. Responde a la pregunta el por qué. Dice, estos pueden ser reconocidos fácilmente si se sustituye satisfactoriamente cualquier nexo por el conector causal prototípico, el cual es por qué. Ejemplos de conectores de causalidad, no de casualidad, causalidad, de causa y efecto. Los conectores pueden ser como, es por ello que, por consiguiente, por ello, pues, de modo que, esto se debe a qué, por qué, por lo tanto, y ya que. Siempre en los conectores de subordinación de causales es causa y efecto. ¿Sí? Me comí demasiadas carnitas, de modo que estoy enfermo del estómago. Causa y efecto, subordinación. ¿Sí? Y la pregunta es siempre el por qué. Porque comimos carnitas. Esto se debe a que el frente frío número 14 está pegando en el Valle de México. Hoy está lloviendo mucho y está haciendo mucho frío. Ah, es que esto se debe a que el frente frío, causa y efecto. Subordinación, conectores causales. Ejemplos de conectores de subordinación causales. Y aquí ya vienen, aquí ya busqué algunas como tipo frases, pequeños párrafos, para que veamos cuál es dónde podemos encontrar este tipo de conectores. Su tío era hombre de rasgos afilados, duros como la roca, pero los ojos grisáceos siempre parecían sonreír. Iban invariablemente vestidos de negro porque pertenecía a la guardia de la noche. Fuimos a la tienda a comprar comida, causa, ya que la despensa estaba vacía, causa y efecto.
es por la seguridad de aquellos lectores que no están familiarizados con las primeras fases de mi caso, por lo que presenta el prefacio a la revelación propiamente dicha, causa y efecto. Sacó mala nota debido a que, causa, sacó mala nota debido a que se sentía mal y no podía estudiar. Probablemente su enfermedad severa y terrible, y Rachel estaba en edad impresionante, por lo tanto, y volvemos a lo mismo, si yo quito la primera, si quito la primera proposición, la segunda no tiene sentido. Te esforzaste en la escuela este año. Pues te esforzaste en la escuela este año. O sea, ¿qué? ¿Pero qué? Ah, iremos donde tú quieras, pues te esforzaste en la escuela este año. Como se contagió de COVID, tuvo que aislarse. Obtuvo el ascenso, ¿no? Solita obtuvo el ascenso, no tiene sentido. Sin embargo, tiene que llevar la primera, que es trabajó duro, por consiguiente obtuvo el ascenso. El ascenso, perdón. Tiene que ser, tiene que llevar la primera, que es la principal, para que tenga, ¿cómo se dice? Sentido a la segunda. Por eso se llaman subordinaciones. Por eso se llaman proposiciones subordinadas u oraciones subordinadas. Y que bueno, algunas de ellas, volvemos al tema, son de causales y son temporales. Los conectores temporales, hay más, todavía hay un poquito más. Dice, los conectores temporales se encargan de establecer relaciones cronológicas. Responden a la pregunta ¿cuándo? Acá era el por qué y acá ahora es el cuándo. Un temblor se le dio la casa, ¿cuándo? Mientras dormía. ¿Sí? Aquí necesitamos la pregunta del cuándo para dar una relación cronológica. El temblor se me inició la casa, ¿cuándo? No, el otro día estábamos estudiando y ¿cuándo? Pues mientras dormía, mientras estudiaba, mientras comía. Las relaciones temporales pueden ser de tres tipos: anterioridad, simultaneidad y posterioridad. En anterioridad es al principio, anteriormente, antes, antes de qué, en primer lugar, en un principio, era hace una vez, hace mucho, inicialmente y tiempo atrás. En la simultaneidad es a la vez, al mismo tiempo, a medida que, fue entonces que, en ese preciso momento, mientras, entonces, mientras tanto, cuando, mientras que. Entonces, en el ejemplo, un temblor estremeció la casa, mientras es un conector temporal de simultaneidad. Con posterioridad, pues es al día, mes, año siguiente, al finalizar, años más tarde, con el paso de los años, después de qué, luego, más tarde, tan pronto como, una vez y terminado o terminado. Entonces, con los conectores temporales, acuérdense que son relaciones cronológicas que unen a dos proposiciones y que le dan el tipo de anterioridad, simultaneidad y posterioridad. Ejemplo, se llenaba de tristeza cuando comenzaba a llover. Paseaba al perro mientras comía un helado. Y acuérdense que las proposiciones aquí son subordinadas. Tienen que llevar la primera para que tenga sentido la segunda. ¿Con qué? Con conectores. En este caso estamos viendo los conectores temporales. Después de mucha reflexión decidió quedarse en su ciudad. Érase una vez una princesa del reino muy lejano, salió a conocer al mundo. A la mañana siguiente salió un sol esplendoroso sin rastros de lluvia. Vamos al cine cuando termines de trabajar. Borraremos los datos equivocados y finalmente entregaremos el ensayo debidamente corregido. Tan pronto como llegues vamos a visitar a mamá. Cuando ustedes vean este tipo de conectores ya saben que son ordenaciones subordinadas y que son conectores temporales. ¿Sí? Relaciones cronológicas y podemos decir o podemos identificarlas con la pregunta ¿cuándo?
paseaba al perro. ¿Cuándo? Mientras comía un helado. ¿Cuándo? Al finalizar el día. ¿Cuándo? Después de que terminó la tarea. Y en el otro es ¿por qué? Causa y efecto. Y ahí están los conectores. Aquí la cosa y lo importante es que se aprendan los conectores. O que los estén incluyendo mucho en sus escritos. Y cuando vean ustedes, voy a utilizar ese tipo de conector. No nada más el por qué, ¿se acuerdan? Que puede ser el sin embargo, sino que. Y aquí entramos de lleno que son las oraciones subordinadas. ¿Sí? La novela es atrapante. Aquí el núcleo verbal sería que estoy leyendo. Es la subordinada. La oración principal está compuesta por una subordinación. ¿Sí? Oraciones subordinadas. Este tema también está mucho en los exámenes. Y ahorita les voy a dejar un link. Que son ejercicios de la UNAM para el examen de la UNAM. Y está complicadón, Está complicadón porque sí necesitan tener bien en cuenta las oraciones subordinadas. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una oración simple y una oración compuesta? Bueno, recordemos que en una oración se distingue por ser una unidad de sentido, es decir, es un grupo de palabras que logra transmitir una idea completa. Ese es un concepto de oración. Grupo de palabras que logra transmitir una idea completa. Pero ya eso es fácil, dices, pues sí, es una oración. Ya lo complicado viene cuando empiezan con las subordinadas, con las coordinadas, con las de quién sé qué, las de no sé qué, ¿sí? Dice, cuando comunicamos una idea utilizando únicamente un verbo, fíjense, un verbo conjugado, tenemos una oración simple. Una oración simple y una oración compuesta. Solamente cuando tenemos un verbo conjugado es una oración simple. Solo un verbo. El cuaderno es mío. Ahí tenemos fácil que es un verbo conjugado es. Nada más es un verbo, por lo tanto es una oración simple. Sujeto, verbo, predicado. Punto. El olor de pintura me disgusta. Sujeto, verbo, predicado. Bailé toda la noche. Sujeto, verbo, predicado. Esas son sencillas porque nomás tienen un solo verbo y el verbo está conjugado. No podemos decir ese cuaderno ser mío. El olor de pintura disgustar, me disgustar. Por eso dice bien claro que debe ser un verbo conjugado. Y es una oración simple. Sujeto, verbo, predicado, punto. Aquí el problema empieza cuando empleamos dos o más verbos y que me dicen que cuando tengo dos o más verbos se trata de una oración compuesta. Por eso dice que para poder distinguirlas debes identificar los verbos presentes en la oración. Dos o más verbos, oración compuesta. ¿Conjugados o no conjugados? El cuaderno que está en la mesa es mío. Dos verbos, oración compuesta. Que las casas huelan a pintura me disgusta. Dos verbos, compuesta. Bailé hasta que no pude más. Dos verbos, compuesta. ¿Sí? Armar rompecabezas ayuda a desarrollar conexiones neuronales. Más de dos verbos. Nadar me da miedo desde que era niño porque tuve un accidente en el mar. Más de dos verbos. Oraciones compuestas. ¿Sí? Nota, aguas. Esta es una nota y deben de tenerla siempre presente. En una oración compuesta siempre hay un verbo conjugado, pero los otros pueden estar conjugados o en forma impersonal. ¿Qué es forma impersonal? Infinito, gerundio o participio.
En una oración compuesta siempre hay un verbo conjugado, pero los otros pueden estar en forma impersonal, en infinito, en gerundio o en participio. ¿Sí? Esa es una oración compuesta. Ahí se dan cuenta ustedes, una oración simple y una oración compuesta. ¿Qué es una oración simple? Bueno, que tienen verbo, sujeto, verbo, predicado y que solo hay un verbo. Ya la compuesta es cuando se da se utilizan más de dos verbos y que uno siempre va a estar en infinitivo, va a estar en gerundio o participio. Pero debe de llevar más de un verbo para decir que es una oración simple y que es una oración compuesta. Tipos de oraciones compuestas. Ahora ya sabemos o ya distinguimos que es una oración simple y que es una oración compuesta. Ahora vamos a ver qué tipos de oraciones son las compuestas. Como ya vimos, en una oración compuesta hay dos verbos mínimamente y al menos uno de ellos está conjugado. Eso es lo importante que deben de ver. No siempre, no pueden estar en gerundio, en participio, en infinitivo. Siempre debe haber uno conjugado. Ese es un tip que deben de saber. Como su nombre lo indica, las oraciones compuestas están formadas por varias oraciones. Cada oración lleva un verbo, cada oración lleva un adjetivo. Dice que como su nombre lo indica, las oraciones compuestas están formadas por varias oraciones. Por eso, en muchos casos se emplean nexos o palabras de unión para poder enlazarlas. Sin embargo, la regla dice que cuando existe un verbo en forma impersonal, no se emplean estas palabras. Dice que tradicionalmente se han identificado tres tipos de oraciones compuestas. Verás que los límites entre unas y otras no son siempre claros, pues los tres tipos de oraciones tienen en común expresar una idea completa mediante la oración de dos o más verbos. Pues aquí tenemos varias reglas a seguir. Una, que debe estar dos verbos y que cada oración emplea una idea diferente. Tenemos que tener nexos o palabras para la unión de enlazarlas. Pero mi regla me dice que cuando hay un verbo en forma impersonal no se emplean. Tres tipos de oraciones compuestas. Tienen en común expresar una idea completa mediante la relación de entre dos o más verbos. Acuérdense, son subordinadas, tienen que depender una de la otra. ¿Pero qué son entonces? A lo mejor ustedes se preguntan, ¿verdad? Bueno, ¿pero qué son? Me está carcomiendo esa duda. ¿Qué son las oraciones subordinadas? Dice que son tipos de oraciones compuestas, es decir, para empezar, las subordinadas son compuestas, No puede haber una oración simple y subordinada. No, debe ser una oración compuesta subordinada, siempre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por lógica, y entendamos que son dotadas de más de un verbo y más de un predicado. Ah, que entonces las subordinadas son compuestas, sí. No va a haber subordinadas simples, nunca. Debe haber subordinadas compuestas. ¿Y por qué digo que son compuestas? Ah, pues porque tienen más de un verbo, profe. Ah, y aparte tienen más de un predicado. Solamente las oraciones simples tienen sujeto, verbo y predicado. Se acabó. Un verbo, nada más. Entonces, ¿puede haber subordinadas simples? No. Porque ya quedamos que las subordinadas son que tienen más, porque las subordinadas son oraciones compuestas. ¿Qué quiere decir? Que tienen más de un verbo, aparte tienen más de un predicado. ¿Sí? En las cuales se produce un efecto de subordinación. Ya quedamos, ¿verdad?, que dependen una de la otra. Esto es que una oración se mantiene como principal y la otra depende de ella para expresar completamente su significado. Órale.
Por eso se llaman subordinadas. ¿Listo? Como principal letra para expresar competencias su significado. Para ello, habitualmente se emplea un nexo subordinante que permite insertar la oración subordinada dentro de la principal. Anclada a ella, en esto último, las subordinadas se distinguen del resto de las oraciones compuestas. Tipo de oraciones subordinadas. Tenemos tres. Las sustantivas. Aquellas que desempeñan el papel de un signama nominal sujeto, un atributo, complemento directo o complemento de régimen. Y suelen estar presididas de las conjunciones que, de qué, sí, a, para, según sea el caso. Por ejemplo, me gustaría que me beses. Estamos listos para recibirte. María no está dispuesta a perdonarte. Si ustedes se fijan, siempre esas oraciones llevan dos verbos, ¿sí o no? Gustaría y besar, la primera. Estar, recibir, la segunda. Estar, perdonar, la tercera. Luego tienen que ver, las subordinadas se tienen que ir luego a los verbos. Aparte, las subordinadas sustantivas tienen que tener las conjunciones que, de qué, sí, a, para, según sea el caso. Y si ustedes se fijan, también dice que están precedidas, o sea, las conjunciones deben de estar antes de la oración. Subordinada. Deben de estar antes de la oración subordinada. Si yo le quito a la primera, me gustaría que me beses, la primera oración, que me beses, o sea, no tiene sentido, ¿no? A perdonarte, o sea, ¿a quién? ¿O qué? ¿Por qué? Para recibirte, ¿qué? Por eso se le llaman oraciones subordinadas completas. Porque tienen más de dos verbos. ¿A quién están dispuestos a perdonarte? ¿Quién está dispuesto a perdonarme? María, ¿verdad? ¿Quiénes están dispuestos a recibirme? ¿Quiénes? Ellos, ¿no? Estamos dispuestos para recibir. Entonces, empieza la segunda oración, o la oración subordinada empieza después de la conjunción. En las subordinadas sustantivas. Subordinadas adjetivas o de relativo. Aquellas que sirven para calificar o complementar un sintagma nominal, haciendo siempre de adyacente o complemento, y siendo introducidas por un pronombre relativo como, qué, al qué, del qué, de quién, cuyo, dónde, cómo. El sintagma es como el sujeto. Por ejemplo, María, que está muy molesta, te espera en el salón. Mi primo, ¿de quién estamos hablando? Del sintagma nominal. ¿De quién estamos hablando? Del primo. En la noche, en las vacaciones, cuando fuimos a la playa, nos contagiamos del virus. Califica un sintagma. ¿Qué pasó cuando fuimos a Italia? Nos contagiamos del virus. ¿Cuándo? En vacaciones. ¿De quién estábamos hablando? Del primo. ¿Quién está molesta? María. Y para terminar, ahorita porque ya estoy aquí en otro profesor, subordinadas adverbiales, aquellas que desempeñan siempre una función de complemento circunstancial, dónde, cómo, cuándo, a qué hora, bla, 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 del verbo de la oración principal y emplean nexos de acuerdo a la función complementaria que desempeñan, tales como más que, tan que,
Apenas, tan pronto como siempre, que donde ejemplo acudiré, tan pronto como mis labores me lo permitan. Si yo quito acudiré, porque es la oración principal, digamos, es el verbo principal, como mis labores me lo permitan, o sea, digo, ¿a dónde? Tan pronto como mis labores, no tiene sentido, ¿no? Cuando estamos adentro, cerramos todas las ventanas. Te daré lo que pides siempre que tú hagas lo mismo. Son tres tipos. Subordinadas, adjetivas, es sustantivas, adjetivas y adverbiales. ¿Sí? La próxima vez que nos veamos, les paso a comparme ese link de esas de la UNAM.